mañana con 33 minutos. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis a través de todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, de la red de radios que piensan y también a través del canal de televisión UChile TV, completamente en vivo y en directo cuando son las 9 de la mañana con 33 minutos. Bueno, hay un debate abierto que se produjo a partir de esta idea, y menciono idea porque todavía esto no se traduce en ningún proyecto de ley ni nada, por parte del presidente de la República, Gabriel Boric, de avanzar en un proyecto de negociación por rama. No es estrictamente negociación por rama, pero algo parecido se está ahí tramando en el Palacio de la Moneda, o por lo menos así se ha esbozado por parte de las autoridades. Todo esto ha abierto una serie de discusiones, conversaciones respecto de la factibilidad de que esto se pueda materializar en nuestro país, cuál sería su real utilidad y el impacto también en nuestra economía. Bueno, para profundizar en este tema está con nosotros acá en estudio la doctora en estudios latinoamericanos de la Universidad de Colonia, Alemania, becaria con CONICYT, también integrante de Fundación Sol, porque por cierto, no lo mencioné, estamos en el espacio que tenemos semanalmente con Fundación Sol. Karina Narbona, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Karina? Buenos días, gracias por estar acá nuevamente en la radio. Hola, Claudio, buenos días, muchas gracias. Sí, hablemos un poco respecto de esto y vamos a tratar de hacerlo de la manera más pedagógica posible, ¿no? Para que la gente que nos está escuchando a esta hora de la mañana pueda estar muy clara respecto del tema. Así que partamos quizás a lo mejor con un poco de contexto histórico, ¿no? Quizás a lo mejor nos va muy atrás y vamos a abarcar mucho, pero es importante para tenerlo claro respecto de cómo han sido los procesos de sindicalización y cómo ha sido la relación histórica en nuestro país entre el mundo del trabajo y los patrones, el mundo empresarial, la patronal, etcétera, etcétera. ¿Qué podríamos decir al respecto? Porque es importante para tenerlo claro en términos de poder entender lo que se está discutiendo hoy en día. Sí, es una muy buena pregunta porque es necesario mirar los antecedentes de lo que había antes para entender bien lo que tenemos ahora. Uh-huh. Y ahí, bueno, hay que considerar que en Chile, como en otras partes, en el contexto de la llamada cuestión social, hubo grandes movilizaciones, hubo mucha agitación obrera, mucho asociacionismo obrero, la formación de las primeras organizaciones sindicales, o como se le llamó también, de sindicatos libres, al margen del Estado previo a la ley. Y llegado un momento, por la década de 1920, particularmente en 1924, se dictan las leyes sociales y ahí aparecen las primeras leyes de organizaciones sindicales. Y posteriormente lo que ocurre es que el Código del año 31, el primer Código del Trabajo, viene a reunir todas estas leyes y a institucionalizar, digamos, el conflicto laboral y con ello también las organizaciones sindicales. Este era un código que tenía muchas restricciones, bueno, a partir de las mismas leyes del 24, y que si bien reconocía a las organizaciones sindicales, a la negociación colectiva, aunque no se le llamaba propiamente negociación colectiva, a la huelga, establecía bastantes rigideces, límites, pensando siempre en contener el conflicto y la politización obrera. Un ejemplo de esto, para formar un sindicato, que existían en dos modalidades, sindicatos profesionales para unirse en torno a los oficios y sindicatos industriales, que eran los sindicatos obreros y que tenían una ubicación a nivel de empresa. Para poder formar sindicatos tenía que ser solicitado al presidente de la República, que concedía la personalidad jurídica, y esto era considerado como una especie de filtro, comillas, de blancura de las organizaciones. Se impedía acumular fondos con fines de resistencia, por ejemplo. Se establecía que los fines de los sindicatos tenía que ser conservar la disciplina y el orden en el trabajo. O sea, había una clara intención de reducir la politicidad y reducir el conflicto en un contexto también donde soplaba, ¿verdad?, el temor a que se instaurara en Chile un movimiento obrero poderoso y donde también estaba todo el influjo de la revolución posteriormente. Bueno, desde antes, pero posteriormente de la Revolución Rusa y sus efectos en términos de organización política y de concientización en términos políticos de los y las trabajadoras. Y entonces tenemos un Código del Trabajo que viene a restringir, pero por otro lado, y esto es importante, este Código del Trabajo tuvo que reconocer algunas formas de articulación sindical más allá del nivel de empresa.
Para que quede claro, y despejando algunos conceptos, negociación por rama es cuando una organización o más representativas de las y los trabajadores negocian con organizaciones, una o más representativas de los empleadores, y llegan a suscribir un acuerdo colectivo que por lo general es obligatorio no solamente para las organizaciones que lo suscriben, sino que para todo un sector económico, una área de actividad económica. Luego tenemos también otras formas de negociación más allá de la empresa, por ejemplo, la negociación multiempleador, que establece la negociación conjunta entre trabajadores y empresarios de varias empresas. Eso no es lo mismo que lo que existe actualmente en Chile, que es la negociación de sindicatos interempresa, donde no se les permite negociar conjuntamente en relación a varias empresas, sino que tienen que ir una por una, consecutivamente, cada empresa de manera aislada. Y lo que tenemos hoy en día, entonces, es una negociación estrictamente centrada en la empresa. Antes, si bien se privilegiaba la negociación por empresa, en el Código del 31, que estableció el modelo que rigió por décadas hasta la dictadura, en el Código del 31 se permitía negociar más allá de la empresa. Por ejemplo, lo podían hacer los llamados sindicatos profesionales y sus confederaciones. Y también existían pequeñas válvulas, pequeñas rendijas, podríamos decir, para los sindicatos industriales y para los obreros organizados en este tipo de organizaciones para poder generar gestiones y negociaciones en torno al salario mínimo. Esto se conoce poco. El artículo 44 del Código del Trabajo antiguo lo que permitía era establecer comisiones mixtas de salario mínimo obrero que generaban pisos salariales, pero a nivel de una provincia o un departamento, es decir, para una rama de actividad, pero restringía un territorio. Y posteriormente, ya hacia el año 68, varias décadas después, se establecen las comisiones tripartitas a través de una ley, las comisiones tripartitas que permiten fijar salarios mínimos para una rama de actividad a nivel nacional. Cuando se habla de la negociación por rama en el pasado, y generalmente se está pensando en este hito, el año 68, es decir, que hubo que esperar una fecha tan tardía como casi los años 70, hacia fines de la década del 60, para encontrar formas de negociación ramal en Chile. Pero lo cierto es que habían antecedentes ya desde la década del 30 de tarifados que se fueron desarrollando en distintas industrias. Por ejemplo, tenemos el tarifado en el caso de la industria gráfica, de los obreros de imprenta. Eso no hay muchas referencias documentales, pero nosotros hemos podido recabar contratos colectivos de esa época. Y hay un contrato del año 35, de una fecha tan temprana como el año 35, de la industria hotelera también. Luego tenemos que fueron avanzando estas formas de negociación en otras industrias, por ejemplo, los obreros del calzado, en la década del 40, tenemos electricistas también, y posteriormente, también a través de la vía del sindicato profesional, se llegó a negociaciones colectivas multiempleador o sectoriales en áreas como la marítima, en áreas como la molinería, la panadería, chancherías, las radiodifusoras, las radios también tuvieron su negociación ramal. Y todo esto previo a el tarifado y la ley de comisiones tripartitas que se estableció institucionalmente hacia fines de la década del 60. Por lo tanto, decir que estas formas de negociación colectiva fueron muy tardías y excepcionales, un par de casos aislados, no es contar la historia completa. Y la historia más larga, la historia más rica y compleja del sindicalismo en Chile es que, a pesar de las restricciones del Código del Trabajo y de las leyes que hacían que predominara la acción colectiva centrada en la empresa, en los límites de la empresa, en lo más inmediato, a pesar de eso, se fueron abriendo caminos, formas que se encaminaban a una negociación colectiva ramal como la que se conoce en otros contextos. Es decir, la historia y la tradición sindical es más rica de la que se pinta cuando se dice esto en realidad no existió en Chile. ¿Por qué a tu juicio, Karina, se omiten precisamente esos antecedentes y se trata de reducir en cierta forma estos procesos a hechos puntuales o aislados?
Bueno, creo que ahí hay intereses creados, porque la negociación ramal representa una forma de articulación sindical más amplia. Significa también una posibilidad de incidencia, tiene un potencial para incidir en la economía, para elevar los salarios, para disputar también las decisiones a un nivel más importante. Los sindicatos en Chile encerrados en la empresa, con negociaciones muy particulares, sobre los aspectos más inmediatos, obviamente no tienen el mismo poder que los sindicatos en otras partes del mundo, donde pueden tomar decisiones que competen a la generalidad de las y los trabajadores de un sector, por ejemplo. Uh-huh. Eso obviamente significa otro peso, otra voz política en las decisiones de un país y también una incidencia en la distribución de la riqueza, la distribución de los ingresos. Se ha demostrado que las negociaciones colectivas de amplia cobertura, es decir, donde participan una gran cantidad de trabajadores, el mayor porcentaje de los trabajadores asalariados, por ejemplo, de un país, es en esos casos donde se da un mayor peso y una mayor incidencia de la negociación colectiva en la distribución de los ingresos y de los salarios. Pero en Chile ese mecanismo de distribución está muy desactivado porque la cobertura de la negociación colectiva es muy baja, una medida que considera las particularidades de Chile con toda la rotación laboral que hay, con toda la inestabilidad laboral que hay, pero también considerando estándares internacionales, establece que la negociación, la cobertura de los trabajadores cubiertos por negociaciones colectivas en Chile no supera el 13%. Lo cual es una cifra muy baja. En otros países de la región, por ejemplo en Uruguay, llega al 95%. ¿Por qué? Porque tienen negociación colectiva ramal. Y ahí los efectos de la negociación colectiva son mucho más sustantivos y permiten hacer una diferencia. Lo que en Chile ocurre de una manera muy mínima o, digamos, muy acotada. Uh-huh. Ahora, Karina, ¿qué podemos decir de aquellas voces que sostienen que avanzar en una negociación colectiva ramal podría afectar las relaciones laborales más que mejorarlas, por así decirlo, fortalecerlas? Bueno, ahí sin duda yo creo que afecta a las relaciones laborales, porque afecta a los equilibrios de poder. Ahora, es interpretable, es opinable si es que eso es algo positivo o negativo. Desde nuestro punto de vista, una relación laboral más equilibrada, donde los trabajadores y trabajadoras tienen voz y tienen posibilidades de tomar decisiones y de participar en las decisiones, por ejemplo, respecto a grandes cambios en la empresa, pero también en relación a lo que ocurre en las dinámicas de las empresas en un sector, es positivo. Es una forma de democratización social. Entonces, claro, afecta a las relaciones laborales, pero podríamos decirlo que afecta para mejor, uh-huh, desde el punto de vista de el tipo de relación social que predomina en una sociedad. Uh-huh. ¿Qué otras modificaciones respecto de lo que existe actualmente en términos de relaciones laborales o de condiciones para los trabajadores y trabajadoras se podrían dar con avanzar precisamente en una negociación colectiva ramal efectiva? Es una muy buena pregunta, porque cuando se piensa en la negociación colectiva, un elemento fundamental, lógicamente, es el cambio en materia de salarios, en poder establecer pisos que acerquen los salarios, bueno, a la contribución que hacen los trabajadores en la economía y también a lo que se necesita para poder costear una vida en una economía. En Chile los salarios están muy alejados del costo de la vida, se hace muy difícil poder sostener un hogar y por lo tanto hay que recurrir al endeudamiento. Entonces eso ya es un cambio fundamental, poder incidir en esa materia a través de la negociación ramal. Pero también hay otras materias, cuando los sindicatos son más estables y sólidos, pueden articularse a un nivel superior y negociar en ese nivel, también tienen voz para poder incidir en los derechos sociales, por ejemplo. Para tener una opinión y un punto sobre la mesa cuando se discute sobre vivienda, sobre, por ejemplo, el transporte urbano, uh-huh, sobre distintos aspectos que afectan la calidad de vida de las y los trabajadores, sobre la educación. Pasa a ser un actor político de relevancia, en el fondo, la voz de las y los trabajadores organizados. Y creo que ahí está la riqueza también y el potencial de estos espacios de negociación más amplios.
Ujú. Estamos conversando con la investigadora de Fundación Sol, Karina Narbona, doctora en estudios latinoamericanos de la Universidad de Colonia, a propósito de la historia de la negociación por rama en Chile y también el debate que se ha dado en torno a este tema en el último tiempo en nuestro país. Bueno, esta es una demanda desde hace mucho tiempo del mundo de los trabajadores, pero que no se había o no había tenido luces de poder avanzar hacia algo concreto hasta hace un par de años, cuando se mencionó por parte de la ministra Jara, si no me equivoco, ahora candidata presidencial. Ahí estoy un poco, no estoy seguro si fue primero ella o el presidente el que planteó el tema, pero se puso en este gobierno la idea de que se podría presentar un proyecto de ley en la materia. Finalmente ese proyecto de ley no se ha presentado y es muy probable que no se presente ya en lo que resta de administración, por más que el mandatario lo haya reiterado o haya tocado de nuevo el tema en la última cuenta pública. Y se aduce siempre que hay dificultades en torno a avanzar en este tipo de temas a los contextos políticos, los contextos económicos, los contextos sociales. Tomando en cuenta de que es muy complejo de que cambie el escenario en términos electorales, de conformación del Parlamento, en el próximo periodo, incluso en el subsiguiente. ¿Qué otra alternativa pueden tener los trabajadores para avanzar en algo que sea similar a una negociación colectiva ramal o que pueda mejorar las condiciones en las cuales funcionan actualmente los sindicatos de nuestro país, o no hay muchas alternativas más allá de esta? Bueno, sí, quiero ir un poquito más atrás. Claro, esto era un compromiso programático de la administración de Boric y se ha planteado todos los años. Ha aparecido siempre esta mención, esta alusión a la negociación, como le llamaron, multinivel, que si bien en estricto rigor no es la negociación ramal, la incorporada, al menos se supone. Y resulta que esto se fue postergando y recién ahora vuelve a aparecer el tema en la última cuenta pública como una mención. Ni siquiera hay una profundización al respecto y puede ser, quizás, puede que lo presenten meses antes de que se acabe el gobierno, pero ya meses antes tiene bastante poco sentido. En realidad es solamente como para poner un visto bueno a una agenda, pero que no tiene ninguna traducción en la práctica, y esto se podría haber hecho desde el principio y hubiese sido otra la correlación de fuerza también para empujar otras agendas que van a favor de las y los trabajadores. Distinto hubiese sido si, por ejemplo, la ley de las 40 horas se hubiese discutido una vez que toda la discusión sobre la negociación por rama y la fortaleza que genera para los y las trabajadores este tipo de iniciativas hubiese estado presente de manera más activa. Pero bueno, este es el contexto. Tenemos gobiernos que sucesivamente durante los últimos 30 años no han podido llevar o no han querido llevar adelante una agenda sustantiva en favor del cambio de la estructura del plan laboral, porque hay que decirlo, el plan laboral fue el que cerró toda puerta a la negociación en ramal en el sector privado al menos, que es el que regula. Y esto viene a ser una diferencia con respecto a lo que había antes, que si bien predominaba la negociación por empresa y era la corriente principal, digamos, habían otras válvulas, como decía, para poder negociar a nivel de rama. Y este cambio sustantivo, bueno, no ha sido alterado a través de las reformas que se han realizado. Hasta ahora se han realizado principalmente reformas en torno a los derechos individuales del trabajo, pero el derecho colectivo, que es donde se disputan más las relaciones de fuerza entre trabajadores y empresarios, ha sido en general desplazado. Esperar de los gobiernos una iniciativa al respecto, esperar que a través de la ley se vengan a solucionar todos los problemas del mundo sindical no es, digamos, la ruta que podríamos considerar más conveniente, pero sin duda la ley es importante y ahí la propia articulación que logren las y los trabajadores a partir de este tipo de debates que también se están desarrollando va a ser lo que finalmente permita conquistar estos derechos. Y ahí es interesante que se están generando encuentros, que se están generando debates sobre cómo reorganizar el mundo sindical, porque esto de la negociación por rama también establece el gran desafío de generar instancias de unificación que permitan sostener una negociación por rama en el tiempo. Hay algunas
por ejemplo, hay algunas experiencias, como la de la Unión Portuaria de Chile, que representó una forma de unidad que les llevó, que abrió un camino o permitió negociar en algunos momentos a nivel por rama en Chile. Esto ha sido más bien episódico, pero hay una experiencia que se está acumulando ahí. También han habido grandes luchas, recordemos el año 2007, el ciclo que hubo de luchas en los sectores estratégicos de la economía, el sector del cobre, el sector, por ejemplo, de las forestales, donde trabajadores subcontratados trataron de negociar más allá de los límites estrechos de la empresa empleadora. Claro, en realidad ahí lo que se estaba empujando era más bien una negociación multiempleador para poder negociar en el caso de Codelco con Codelco y no con la empresa contratista. Incluso podríamos decir es una negociación que fue más allá de los límites de la ley, pero que buscaba negociar con el real empleador, es decir, era como en el fondo intentar negociar genuinamente por empresa. Pero aún así, con esos límites, era una negociación que logró salir de los estrechos márgenes de la camisa de fuerza que puso el plan laboral, que era negociar con la razón social, con la razón jurídica que se declara como empresa empleadora, que es una forma de también entorpecer el camino a los sindicatos, porque ya sabemos, en Chile se dan muchas triquiñuelas, digamos, muchos trucos para tratar de dividir aún más a las y los trabajadores y sus organizaciones. Y existe el llamado multiroot, por ejemplo, donde incluso una misma unidad económica se separa en varias razones sociales, impidiendo que se organicen en un sindicato único, por ejemplo, las y los trabajadores, para efectos de negociar colectivamente y de mejorar sus condiciones de vida. Entonces, la realidad es altamente compleja, porque por un lado tenemos un código del trabajo heredero del plan laboral del año 79, que permite solo negociar en realidad a nivel de empresa o incluso a un nivel inferior establecimiento, pero además tenemos que entre los pilares del plan laboral se estableció el llamado pluralismo organizacional, incentivando en el fondo que se generen muchos sindicatos dentro de la empresa, incluso que compitan con grupos negociadores. Y además tenemos que se genera esta figura de empresa que es muy falseable a través de estas razones sociales que son de papel. Entonces tenemos un escenario institucional que es muy restrictivo y que impide en el fondo ir acumulando fuerza sindical. Pero a pesar de eso, los trabajadores se han abierto camino en algunos sectores, acumulando recursos de poder que también dan un ejemplo para otras organizaciones de cómo se podría ir abriendo espacio el mundo sindical para tratar de salir adelante pese a las restricciones institucionales. Bueno, sin duda alguna un tema muy pero muy necesario de abordar con la profundidad que se requiere, con todo el contexto, no solamente con algunos titulares, así que en ese sentido agradecemos siempre la ayuda de todo el equipo de Fundación Sol que semanalmente están acá con nosotros acá en la radio. Karina Narbona, muchas gracias por haber venido, te esperamos pronto, que estés bien. Gracias, Claudio. Y también nosotros nos despedimos cuando son las 9:56. Siga nuestra sintonía. Llega Nicolás Rojas y Semáforo a todas las plataformas de la radio, pero también acompaña la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV. Yo me reencuentro con ustedes el lunes a las 7 en punto con una nueva primera edición de Radio Análisis, pero ojo, a las 13 horas junto a Diana Porras, la segunda edición con todas las noticias del día. Que estén muy bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de